Para iniciar, debemos dejar claros los conceptos alrededor de los cuales gira este trabajo. El primer concepto es el de políticas públicas entendidas como una serie de acciones del gobierno que busca dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. Son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. La manera como el Estado establece un conjunto coherente de principios, objetivos, estrategias y planes de acción para el abordaje de situaciones referidas a la organización del grupo social, que generan interés y movilización de los distintos actores sociales, cuyo fin último, en un Estado social de derecho como el colombiano, constituido en su base por la dignidad humana, el bienestar y el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños y niñas, permitiendo lograr una mayor integración social, un próspero desarrollo económico, así como la consolidación de la democracia. El segundo concepto es el de maltrato visto como cualquier acción, omisión o trato negligente no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere su adecuado desarrollo físico, psíquico o social, y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad y pueden manifestarse bajo una o varias formas. Hablar de maltrato infantil en un país como Colombia y en el mundo entero no es nuevo. Es hablar de una práctica tan antigua como la humanidad misma, ya que a lo largo de toda la historia los malos tratos hacia la infancia han sido ejercidos como recurso disciplinario, como prácticas religiosas y métodos de control. Colombia ha sido a lo largo de su historia un país con patrones culturales donde aún se maneja el viejo adagio con el cual han criado a nuestros padres, abuelos e incluso a nosotros: la letra con sangre entra. Hemos crecido en una sociedad machista y violenta donde el maltrato es visto como el medio para formar personas con carácter. Intentar ubicar un solo factor que sea la fuente del maltrato infantil es una tarea muy complicada, pero entre los factores sociales desencadenantes del maltrato se pueden mencionar los problemas económicos, la pérdida del empleo, las frustraciones cotidianas, alteraciones de la dinámica y el funcionamiento familiar. Cabe señalar que en un número significativo de los agresores existen antecedentes de haber sido ellos mismos víctimas de maltrato en su infancia. En Colombia, los casos de maltrato infantil van en aumento, donde aproximadamente 16.000 niños, niñas y adolescentes son maltratados según las estadísticas que se manejan. Esta cifra es un estimativo correspondiente a los casos que son denunciados, pero se cree que las cifras son mucho mayores, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los casos de maltrato contra menores no son denunciados por temor a represalias, porque no hay quien denuncie, o peor aún, por falta de conocimiento. El maltrato infantil es una problemática social que debe tener todo el interés por parte del Estado, y más concretamente por los gobiernos locales, departamentales y nacionales. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y Colombia ratificó la Convención por medio de la Ley 12 de 1991. Y la Asamblea Nacional Constituyente incluyó los principios de protección integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos de los niños y protección en condiciones especialmente difíciles, lo cual se encuentra en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 13, 44, 45, 50 y 67. Gracias a que Colombia ratificó dicha convención, de ahí surgen responsabilidades por parte del Estado para la protección de todos los niños del país. El problema actual que está viviendo muchos niños en el país, desnutrición, falta de seguridad social, déficit de educación, es muestra que el Estado no está cumpliendo con la labor de proteger a los niños en estado de vulnerabilidad. Las normas pactadas en esta declaración
Para contribuir con el desarrollo adecuado de la infancia de un país como Colombia, se deben tener como primera medida una política de inversión social muy fuerte con el fin de lograr equidad y bienestar para los menores. Es fundamental que se tome conciencia de la importancia de las intervenciones para desarrollar y fortalecer determinados factores sociales, políticos, económicos que afecten a los niños y niñas durante los primeros 6 años, logrando así que en el futuro estas personas sean generadoras de convivencia sana, una sociedad más equitativa y justa, y serán capaces de lograr una mejor calidad de vida para sí mismo y sus familiares. Actualmente, nuestro país cuenta con una serie de políticas públicas destinadas a los niños, niñas y adolescentes, así como una serie de entidades gubernamentales como el ICBF y otras tantas de carácter privado. El problema ahora, sabiendo que en nuestro país se cuenta con todos los medios para lograr mejorar la calidad de vida de la niñez y la adolescencia, debemos tener en cuenta que existe un factor de riesgo para la niñez colombiana, que no se maneja desde el ámbito social o económico, visto desde el punto de vista político, jurídico. A nuestros niñas y niños los están afectando la corrupción, la impunidad, el desinterés por parte de sectores políticos, dificultando el buen accionar de las instituciones públicas y disminuyendo las posibilidades de ejercer los derechos de una manera eficaz. Es verdad, ya que las políticas están, lo preocupante es la inobservancia de los mismos y que en muchas ocasiones, por no decir que en la gran mayoría, se quedan en el papel y no son llevadas a la práctica. Esta senadora propone no solo el castigo para quien viole los derechos de los niños, sino también para quienes con su silencio o complicidad permitan que estos sucesos se continúen acaeciendo. Pero es entonces donde debemos preguntarnos, ¿buscamos castigar a los infractores o resocializarnos y generar un cambio jurídico, social y cultural en nuestro país? Igualmente debemos orientar las fuerzas a la prevención de los hechos que vulneran los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, evitando así continuar con los modelos de violencia en nuestro país. Según palabras de Francisco Ortega, defensor de familia del ICBF, realmente lo que hace falta es una política estatal que favorezca la niñez y la adolescencia, que se cumplan los derechos de los niños, empezando por la salud y la educación, que según la Constitución debe garantizar el Estado, que se les proteja y se les eduque en situaciones anómalas. En Colombia tenemos las leyes suficientes para proteger a nuestros menores, lo que necesitamos es que se cumplan. Por medio de las encuestas, logramos acercarnos más a la población directamente afectada por las falencias de las políticas públicas existentes, pudiendo evidenciar que un 47% de los niños, niñas y adolescentes encuestados desconocían qué es un derecho fundamental. El 68% no sabe cuáles son los mecanismos para que sus derechos sean protegidos. El 59% sentía que sus derechos habían sido vulnerados alguna vez, mientras un 78% de la población tomada veía un paisaje desolador donde los derechos de los niños en Colombia no son respetados. De igual manera, vemos cómo los diferentes sujetos que deben hacer parte activa en el cuidado y protección de los derechos de la infancia colombiana, familia, educadores, Estado y la sociedad en general, no cumplen a cabalidad con su función, ya que el uno le pasa la responsabilidad al otro, y así continúa en una cadena donde todos son responsables, pero ninguno hace nada. Las familias, en un 91% de los casos, son los que hablan con los niños y niñas de sus derechos, pero irónicamente,
son la principal fuente de que estos no se cumplan. Un 81% de los encuestados obtienen el conocimiento acerca de sus derechos por medio de educadores, pero existen vacíos y confusiones. El conocimiento no es verídico. La sociedad en general, visto como los amigos y los conocidos de la población tomada, solamente toca estos temas con un 16%, y en manos del Estado, por medio de diferentes organismos e instituciones, como el responsable de que los derechos prevalezcan, solamente hace un diálogo directo con un 36%, mientras que un 63% evidencia la ausencia de un Estado que se preocupe por sus intereses. Es aquí donde planteamos la educación como un medio generador de nuevas perspectivas, tanto culturales como jurídicas, ya que esta herramienta, que también es uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, por medio de la cual se puede forjar nuevos paradigmas, donde la dignidad de las personas, el respeto y prevalencia de los derechos de la niñez y la adolescencia pasen de un segundo plano a ser los protagonistas de la realidad colombiana.